Buenas noches. A las 8:30 damos inicio a nuestro programa de radio Crónicas de América de la Universidad Central Europea. Para esta noche tenemos 4 invitados muy especiales, quienes se van a encargar de contestar la siguiente pregunta: ¿qué interés tienen los emisores tradicionales de historia con que se desconozca que solo hubo historia después de la llegada de los españoles? Tenemos a la profesora de la universidad, quien dicta la cátedra de Historia Colonial, Sofía Muñoz. Al señor Esteban, profesor de cátedra de Sociología de la universidad. Al señor Ricardo, padre de la Pontificia de Madrid. Y al señor Sebastián, quien es un youtuber invitado del programa Hablemos de la Iglesia. Entonces le voy a dar paso a la señora Sofía para que conteste la pregunta. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a la audiencia. Y bueno, respondiendo a la pregunta planteada, lo que buscaban los emisores tradicionales de la historia era hacer pensar que la modernidad que disfrutamos hoy en día, el progreso y el desarrollo de América en la actualidad, no es fruto de nuestro pasado y de lo que existía en América antes de la conquista. Al negar que hubo una historia, se niega que en América ya había gente con su propia cultura, y se niega entonces el sufrimiento y los elementos crueles que compusieron la colonización, como por ejemplo la matanza descontrolada de indígenas, la explotación desenfrenada de personas inocentes y el hecho de cometer atrocidades en nombre de la religión y de la Iglesia. Estos actos se sustentan teniendo en cuenta el resultado del fallo de la controversia de Valladolid, en donde se reconoció que los indígenas sí eran personas. No obstante, se sigue pensando que la historia de estos indígenas en América no existió, con el fin de hacer creer que el desarrollo de la actualidad inició con la llegada de Cristóbal Colón y desaparecer de nuestras memorias la verdadera idea de América Latina. Como plantea Walter Mignolo en su libro La idea de América Latina, la herida colonial y la opción de colonial, la colonialidad es la cara oculta de la modernidad, y no hay modernidad sin colonialidad. Al contrario de lo que dice la profesora Sofía, España fue el único estado que tuvo el coraje de hacer una autocrítica y de convocar un debate para examinar si lo que se estaba haciendo en América era legítima, la utilización de la fuerza y el sometimiento natural. Y reunió a importantes pensadores como Juan Ginés de Sepúlveda, que sostenía que había una prelevancia del hombre civilizado sobre el indio. Asegura que los pueblos de América carecían de historia, debido a que antes de la conquista europea no se transformaban ni transformaron el territorio que habitaban. Según historiadores como Holberg, las comunidades eran bastante atrasadas, eran bárbaros del Nuevo Mundo, ya que para la época estas no sabían ni contar ni prender fuego de manera autónoma. Los defensores de la conquista, la colonización y la evangelización justificaron el derecho de unos pueblos a someter a otros por su civilización superior. Es el derecho del dominador sobre el dominado, para evangelizarlo y elevarlo a la misma altura. Sepúlveda defendió además las ideas sobre la justicia de guerra contra los indios a causa de sus costumbres caníbales y los sacrificios humanos, por la inferioridad de su cultura y para evitar guerras entre estas comunidades. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el padre Orozco. Aunque soy youtuber y no tengo la misma experiencia que los doctores, profesores de cátedra de la universidad, ni del padre que es un enviado de la iglesia, no puedo dejar pasar que el padre Orozco diga que en América no hubo historia antes de la llegada de Colón. Si leemos a Charles Mann en el libro Una nueva historia de las Américas antes de Colón, en el primer capítulo se encarga de argumentar por qué sí hubo historia antes de América, y invito al padre a que lo lea porque da unos argumentos muy sólidos que ojalá lo convenzcan. El interés de la iglesia es muy claro. La iglesia siempre ha querido que sus enseñanzas sean las únicas aplicadas para todas las culturas y todos los países. Desde la época romana, la iglesia se ha dedicado a eliminar al enemigo, o sea, se ha dedicado a que quienes manifiesten en creer enseñanzas diferentes los eliminen. En procesos como la Inquisición, las Cruzadas y por supuesto la colonización, han matado y han hecho que los demás crean en las enseñanzas que ellos quieren que creamos. En la película La controversia de Valladolid podemos ver a los representantes de la iglesia que no quieren reconocer a los indígenas como personas
y tampoco admiten ninguna religión que ellos demuestran, la rechazan y la critican. Su gran interés es que solo lo que ellos predican sea lo válido, y la mejor opción de esto es, como ya lo manifestó el padre, desconocer que acá hubo historia, desconocer que acá hubo una religión válida, que demostró organización, que tenía unos ritos establecidos y que servía para la comunidad. Porque si ellos llegan a reconocer esto, le están quitando validez y le están quitando peso a su propia religión. Bueno, buenas tardes, saludos cordiales a mis compañeros de mesa. Bueno, los emisores tradicionales de la historia son usualmente europeos que suelen tener la mayor afinidad y un mayor apego a los españoles y por ende pues a la veracidad de su historia, claramente desconociendo así muchos factores que dieron lugar a conquistas, culturas y demás comunidades que también hicieron un valor valioso a la historia. Por otro lado, es completamente ignorante el hecho de desconocer que no hubo historia antes de la llegada de los españoles, puesto que finalmente se deja de lado muchos de los progresos que dichas comunidades tuvieron y aportaron para el mundo, desconociendo la modernidad de la que hoy en día disfrutamos. Bueno, por otro lado, al desconocer la historia que hubo detrás de la llegada de los españoles a América, se está deshumanizando a su vez al pueblo indígena que tuvo bastante incidencia en muchas, si no en todas, las culturas que se encuentran presentes en la actualidad. Por esto, siguiendo la línea de pensamiento de la controversia de Valladolid y el fallo que se obtuvo de esta, los derechos humanos de los indígenas deben ser defendidos y que se debe a su vez demostrar la racionalidad de los indígenas a través de su civilización, tal como lo defendía Bartolomé de las Casas en dicha controversia. Bueno, finalmente es que no se debe desconocer muchos de los hechos y sucesos indígenas, puesto que la modernidad se debe a estos distintos sucesos y los emisores de la historia, los emisores tradicionales de la historia claramente tienen un sesgo bastante amplio en cuanto a que desconocer la existencia de dicha historia antes de la colonización es simplemente un hecho ignorante, puesto que buscan que ésta se vea como un suceso histórico absolutamente positivo que solo trajo consigo efectos para dichas comunidades, como si esta colonización hubiera generado en estas culturas un nivel de desarrollo tal que no hubiese podido ser alcanzado de no ser por los españoles. Entonces pues básicamente es un hecho bastante controversial, es algo que no debe ser desconocido y la historia claramente tuvo lugar y marcó muchos de los sucesos de los cuales están presentes hoy en la modernidad. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, padre Ricardo, doctor Esteban, a la doctora Sofía y al señor Sebastián. Todas sus opiniones son muy válidas. Sin embargo, me voy a atrever a hacer una conclusión. Todos finalmente coinciden en la idea de que sí hay un interés y de que el interés finalmente es desconocer todo lo que hubo en América, y en últimas así le están quitando validez a todo lo que América ha hecho. De nuevo, muchas gracias y los invitamos a seguir oyendo nuestro programa Crónicas de América. Recuerden sintonizar la 100.9 para próximas ocasiones.